letales depredadores submarinos, cazadores de las profundidades. Me agitó como un muñeco de trapo. No hay nada que pueda hacer un humano para combatir un animal de 1800 kilos. Desde los albores de la vida han gobernado su universo. Eres bueno haciendo algo que haces por millones de años. Pero el balance de poder está cambiando. Los asesinos clásicos están siendo forzados a descender en la lista de los más letales de las profundidades, mientras que otros ascienden. No sabes realmente cuán lejos están hasta que te golpean. ¿Cuál será el nuevo número 1 y por qué? Este es el conteo regresivo hacia el depredador más letal en el universo submarino. Universo submarino. Depredadores de las profundidades. Hace 3.500 millones de años, las primeras formas de vida de la Tierra nacieron en el universo submarino. Organismos unicelulares que evolucionaron para producir energía a través de la fotosíntesis. A cambio, producen oxígeno, iniciando la evolución de la vida en la Tierra. Durante cientos de millones de años, las profundidades se convierten en el coto de crianza para los depredadores más letales de la Tierra. Los depredadores del océano son históricos y épicos comparados con los que tenemos en tierra. Si observas las criaturas asombrosas que viven hoy, el océano se lleva el premio. Los océanos actuales están llenos de depredadores que pueden matar a un ser humano en segundos. Y 5 encabezan la lista. 5 animales con los que ningún humano debería jugar. ¿Cuál es el responsable por el mayor número de fatalidades humanas en los últimos 5 años? Los seres humanos siempre han temido las cosas grandes y aterradoras del océano. Estas evolucionan en el océano porque un depredador se apodera de un nicho en particular y es capaz de explotarlo tan bien que puede llegar a ser enorme. Y por supuesto lo explota desarrollando dientes. Muchos de los principales depredadores del pasado usaban el poder de su tamaño y su mordida capaz de aplastar huesos para matar a su presa. Lo mismo ocurre hoy. ¡Viene hacia nosotros, Michael! En cuanto a un animal con el que no quisiera nada, las orcas son aterradoras. El número 5 en el conteo regresivo hacia el depredador submarino más letal para el hombre es la orca, también conocida como la ballena asesina. Con 5.400 kilos, estos mamíferos marinos son depredadores superiores que no son cazados por ningún otro animal. Pertenecen a un suborden de ballenas llamado ballenas dentadas. Feroces cazadoras, equipadas con enormes mandíbulas y dientes curvados hacia adentro, pueden sujetar casi cualquier presa. Peces, focas y ballenas de casi el doble de su tamaño. Las ballenas asesinas son los mamíferos grandes que más proliferan en el mundo. Viven donde quieren, en el Ártico, en el Antártico, en los trópicos, en todas partes. En la Antártida han ideado un modelo para sacar a las focas de las láminas de hielo. Para hacerlo, trabajan en grupo. Poseen una compleja estructura familiar. Se comunican entre sí cuando cazan o en las profundidades. Ocasionalmente, las ballenas han usado su inteligencia y sofisticada técnica de caza para atacar a los seres humanos. En el pueblo costero de Falmouth, en Inglaterra, en el Museo Marítimo del pueblo, 3 hermanos examinan el minúsculo bote que les salvó la vida. ¿Recuerdas cómo se preparó esto? Es el recuerdo de una brutal confrontación con una manada de ballenas asesinas. En 1968, su padre, el veterano de la Marina Douglas Robertson, es un granjero de Inglaterra en problemas. Douglas, el hijo mayor, tiene 14 años. Los gemelos Sandy y Neil tienen 9. No teníamos idea de cómo era navegar en un bote por el mar y Dougal solía hablar de ello.
Y un día, Neil dijo, bien, papá es marino, ¿por qué no navegamos alrededor del mundo? Mi madre dijo, es una idea maravillosa. No, ella dijo, es una idea Sí, fabulosa. Sí, una idea fabulosa. Sí. Eso fue todo. La semilla de la idea queda plantada. En 1970, su padre vende la granja familiar y adquiere un robusto velero de madera de 43 pies llamado el Lucette. Año y medio después, los Robertson están a 320 kilómetros al suroeste de las Islas Galápagos. En la misma área en donde en 1820 un pariente cercano de las ballenas asesinas, el cachalote, atacó un barco ballenero llamado el Essex. Un testigo lo llamó un acto de venganza contra los hombres que atacaron primero a las ballenas. El barco de 238 toneladas es partido en dos y se hunde, inspirando así la gran novela Moby Dick. Un siglo después, en las mismas aguas, la familia Robertson inicia otro día a bordo del Lucette. Sandy, de 12 años, debe vigilar en la mañana. En la proa de estribor muy lejos, vimos ballenas. Y no le dimos la importancia, pues nos habíamos acostumbrado a ellas. Pero estas ballenas no son nada amistosas. La primera pista que tuve fue un gran choque. Bang, bang, bang. Así fueron los golpes. Y eran tan severos que levantaron al Lucette del agua aproximadamente unos 30 centímetros. Una ballena de casi 5 toneladas, viajando a 24 kilómetros por hora, posee el impacto de una bola demoledora. Mi taza de té flotó en el aire en el bote y volvió a descender. Y cuando miré a un lado, había una enorme ballena asesina. Supe que era un ataque por el gran daño. Había un agujero en el bote. El agua le llegaba a papá hasta las rodillas y luego dijo, ¡fuera del barco! Y yo dije, ¿fuera dónde? Estábamos en medio del Océano Pacífico. Los Robertson observan cómo su velero se hunde bajo las olas y esperan a que las ballenas ataquen de nuevo. Recuerdo que las ballenas La primera nos noche, rodeaban sí, toda la gran noche. ballena nadó alrededor de nosotros y resoplaba. Se sabe que las ballenas asesinas rodean a sus presas antes de atacar. Pensábamos que era el fin, ellas regresarían. Pero esa mañana, las ballenas desaparecieron. La pregunta es, ¿por qué atacaron al Lucette? ¿Lo golpearon iracundas, como supuestamente hizo el cachalote en la tragedia del Essex? ¿O de algún modo confundieron el bote con una presa? La respuesta podría hallarse en cómo las ballenas asesinas cazan a sus víctimas. El científico Peter Tyack ha estado grabando los sutiles sonidos de sus sonares. Ese clic de energía sale de la ballena hacia el agua y se refleja en todo lo que la rodea. El sonar de todas las ballenas dentadas es muy enfocado, es como un rayo de luz de unos 6 grados. Es un rayo muy estrecho y el animal escudriña buscando presas hasta que capta lo que quiere con el rayo. Las ballenas asesinas poseen un agudo sentido del oído característico de todos los mamíferos. Sin embargo, como parte de su adaptación a la vida bajo el agua, ha desarrollado una forma de sonar llamada ecolocación. El animal procesa esos ecos y su cerebro le dice, eso es un salmonete o aquello es una foca. Y cuando cazan otras ballenas que tienen la capacidad de oír su sonar, lo modifican creando lo que los científicos llaman sonar sigiloso. Sus clics son más débiles, hacen menos de ellos y no los hacen tan regulares, así que son más difíciles de oír.
Con sentidos como este, parece muy poco probable que una ballena asesina confunda los sonidos y la forma de un velero con los sonidos y la forma de una ballena. El bote, que es una cavidad llena de aire en el agua, sería un buen blanco de sonar, pero sería muy diferente de otro organismo vivo. Estoy seguro de que una ballena puede distinguir entre un bote y una ballena. El historiador Richard Ellis tiene su propia teoría acerca del ataque. Tal vez para una ballena asesina sea una broma. Atrapan focas y las lanzan al aire. Resulta muy difícil comprender por qué hundirían un barco y se alejarían luego, o jugarían con su presa cuando ya está muerta. Tal vez sea divertido hacerlo. Las ballenas juegan frecuentemente con objetos, pero creo que la idea de que una ballena asesina golpee un barco como un juego no tiene sentido para mí. Los Robertson están de acuerdo. La cabeza de la gran ballena estaba abierta y detrás había sangre. Y sé que los animales salvajes no corren riesgos. Debieron haber deseado atacar. Si fue un ataque deliberado, los Robertson insisten en que no lo provocaron. Tanto para las víctimas como para los expertos, el motivo de las ballenas sigue siendo un misterio. Sin embargo, las consecuencias son evidentes. Durante más de un mes, los Robertson estuvieron a la merced del universo submarino, subsistiendo del agua de la lluvia y de algún pez ocasional. Recuerdo que Dougal dijo una noche que la escuela de supervivencia era dura, pues no se cuenta con las familias. Y eso es muy cierto. Durante el día 38 son avistados por un pesquero japonés y son rescatados. Sobrevivieron al ataque de uno de los depredadores más poderosos del mundo. Durante los últimos 5 años, se han documentado 5 casos de ataques a humanos por ballenas asesinas. Y han ocurrido con animales cautivos en acuarios y con solo una fatalidad. Aunque la ballena asesina es el cazador más poderoso que recorre el universo submarino, el próximo animal en nuestro conteo hacia el depredador submarino más letal para el hombre es uno de los más agresivos. En el puesto número 4, el calamar de Humboldt. Cuando observo al calamar de Humboldt salir de esa cortina de oscuridad hacia mí, tengo una sensación de temor, asombro y respeto. El calamar de Humboldt es como la especie alienígena residente en la Tierra. Con 1,80 m de largo y un peso de más de 45 kilos, el coto de caza tradicional del calamar de Humboldt se extiende desde la costa chilena hasta Baja California. Los pescadores mexicanos lo conocen como el Diablo Rojo. No tenemos un registro fósil de estos animales porque son suaves, pero tenemos evidencias de calamares gigantes en el pasado, y son tan grandes y agresivos ahora como lo fueron en tiempos prehistóricos. El investigador submarino Scott Cassell es uno de los pocos que documenta la anatomía y técnicas de caza de este extraño depredador. Poseen 3 corazones y bombean sangre azul por sus venas. También poseen las mayores agallas de cualquier especie de calamar. Los científicos especulan con la combinación de 3 corazones y grandes agallas que le permite al calamar de Humboldt sobrevivir en ambientes bajos de oxígeno. Esto significa que pueden cazar en las profundidades en lugares en donde otros no pueden ir. El calamar puede subir desde una profundidad de 300 metros, que son 450 kilos de diferencia de presión por pulgada cuadrada, y sufrir un cambio de temperatura de 40 grados, sin mostrar ningún efecto. Una vez en un nuevo coto de caza, devoran cualquier presa que encuentren. Comen cualquier cosa. Un calamar de Humboldt comerá 950 kilogramos de peces en toda su vida, cada uno. Scott descubre en su investigación que no solo cazan presas indiscriminadamente, atacan con poca provocación. El primero fue el peor ataque que tuve de un calamar de Humboldt. 1995.
Scott bucea en un viaje de investigación de rutina. Entré al agua y comencé a observar a ese calamar. Estaba muy feliz. Era el trabajo de toda una vida. Finalmente podía ver una especie de calamar gigante. Al comienzo, Scott queda hipnotizado por el animal. Tienen ojos tan desarrollados como los humanos. Así que cuando te miran, te sientes muy desarmado, pues te están estudiando. Pero eso es lo único humano que tienen. Scott nota que el calamar parece estar dando un espectáculo de luces. Cambian de rojo a blanco, con patrones y velocidad asombrosa. El rojo oscuro es el primer color en desaparecer en el agua de mar, así que se hacen invisibles. El calamar de Humboldt cambia rápidamente el color de su piel mediante células especializadas. Los expertos creen que la estroboscopia tiene un propósito mortal. Así se comunican. Cuando ves ese efecto estroboscópico, sabes que ese te está distrayendo mientras uno rojo viene hacia ti desde atrás. Scott ignora lo que está ocurriendo a su alrededor. Y al filmarlo, estaba tan fascinado por el efecto estroboscópico que concentré toda mi energía en ese animal. Y estaba siendo rodeado por un grupo de sus amigos. Con el rabillo del ojo vi un parpadeo. Me golpeó tan fuerte en el rostro que la cámara chocó contra mi cara y me rompió la nariz. Los tentáculos se aferran a su cuerpo. El poder de esos brazos es muy impactante. Es como ser sujetado con cable de acero. Es un calamar bastante suave, pero cuando te aprieta y sujeta, con esos 30 o 40 mil dientes en sus ventosas, no puedes liberarte. Me sujetaron y me arrastraron a más de 15 metros de profundidad, lo que me causó la ruptura del tímpano derecho. El calamar lo libera tan repentinamente como lo atacó y se aleja. Scott logra llegar a la superficie. Sobrevivió a lo que fácilmente pudo haber sido un ataque fatal. Y desde entonces uso cables para que no puedan arrastrarme. Llevo armadura. Incluso con un traje de malla lo muerden y te rompen la muñeca. Por eso uso estos guantes de aluminio ahora. La experiencia de Scott no es única. Los pescadores del área han tenido sus propios encuentros con el Diablo Rojo. He hablado con testigos oculares que han visto pescadores mexicanos ser asesinados y comidos por calamares. Fueron atacados tan furiosamente por estos que sus familias no pudieron identificarlos. Aunque solo hay 2 supuestas fatalidades, no hay modo de saber cuántos ataques como este no son reportados. Tenemos a un mega depredador que vive entre nosotros. Y es solo cuestión de tiempo para que ataquen a más personas. Los depredadores submarinos como la ballena asesina y el calamar de Humboldt son capaces de atacar a los humanos, pero no lo hacen muy a menudo. El próximo contendiente es un asesino notable. En el puesto número 3 de nuestro conteo, el gran tiburón blanco. El mayor pez depredador de la Tierra. Alcanza una longitud de más de 6 metros. Y un peso de hasta 2.300 kilos. El gran tiburón blanco se encuentra en las aguas costeras de todos los océanos. Los tiburones han sobrevivido a todas las extinciones en masa del mundo. Hace 65 millones de años los dinosaurios se extinguieron, pero los tiburones siguen aquí. De todos los depredadores de la lista, es el más temido. Peter Benchley escribió Tiburón en 1974 y todo el mundo comenzó a temerles a los tiburones. Las personas siempre han sentido una fascinación y un temor por los tiburones. Hay registros antiguos, incluso de Aristóteles, que dicen que los tiburones eran percibidos como monstruos del océano. La reputación del gran tiburón blanco es bien merecida. No hay nada que pueda hacer un humano para combatir a un animal de 1.800 kilos y 5 metros con dientes tan afilados como cuchillos para carne y que puede nadar hasta 64 kilómetros por hora. Si el tiburón quiere comerte, entonces lo hará.
Un gran tiburón blanco atacó a ese buzo. Nadie lo sabe mejor que el buzo Jack Rachette. En 1964, Jack tenía 21 años y era un ávido buzo. El 13 de enero, él y sus amigos deciden rentar un bote hasta un conocido lugar para pescar con arpón. Había tenido sustos con tiburones blancos antes y hubo un par de ataques el año anterior. El asunto es que eras un tonto si seguías yendo a los farallones y yo ya había prometido que nunca regresaría. Pero los amigos convencen a Jack de realizar una última inmersión. 4 entramos y a 3 se les agotó el aire. Todos subieron. Yo me quedé abajo. Estaba persiguiendo a un pez grande. Jack es el único que queda en el agua. O al menos eso cree él. De pronto, ¡boom! Pensé que me había golpeado una montaña. El tiburón me sujetó con fuerza fantástica. Literalmente saltó del agua conmigo en la boca y me agitó como un muñeco de trapo. Tenía mis 2 piernas en sus mandíbulas, había sangre en el agua y solo podía ver sus dientes. Durante la última década, científicos como el Dr. Neil Hammershag han intentado aprender más sobre estos escurridizos depredadores. Aunque estudia todas las especies de tiburones, el gran tiburón blanco ejerce una particular fascinación en él. El tiburón posee un gran sentido del olfato. En un gran tiburón blanco, casi el 20% de su cerebro está dedicado al olfato. Muchos tiburones oceánicos son como los sabuesos del océano. Los grandes blancos son enemigos formidables, no solo por su sentido del olfato, sino por sus sentidos adicionales. Los tiburones poseen uno de los sentidos más únicos y desarrollados. De hecho, poseen 2 que ni siquiera los humanos poseemos. El sexto sentido es su capacidad de detectar movimiento. Los tiburones están equipados con sensores de presión, una red de vasos que pueden detectar vibraciones en el agua. Pero también les brinda una extraña capacidad de detectar sistemas de presión frontal que se acercan. Así pueden evitar climas severos. El séptimo sentido se llama electrorecepción. Los tiburones están equipados con un grupo de órganos sensoriales en sus cabezas que les permiten detectar las corrientes eléctricas que emanan de los organismos vivientes. Los tiburones pueden detectar 5.000 millonésimas de voltios. Eso sería como intentar establecer una corriente eléctrica con una batería y electrodos a 16.000 kilómetros de distancia y que funcione. Los tiburones son 5 millones de veces más sensibles a los impulsos eléctricos que cualquier criatura conocida del reino animal. Todos los animales emiten un campo electromagnético, incluso los humanos. Había sangre en el agua y yo intentaba que soltara mis piernas. Solo podía pensar en eso. Dejé de luchar y cuando lo hice me liberó. Subí a la superficie. No sabía qué había ocurrido, no sabía si había muerto. Comencé a mirar y había un gran tiburón blanco. ¡Santo cielo! Esa cosa era enorme. ¿Buscas un seguro de auto? Compara en Casa compara decenas de aseguradoras a la vez. Busca en comparaencasa.com. Compara en Casa. El paciente, cuando consume algo frío o algo caliente, siente ese pinchazo en el nervio que es la sensibilidad dental. No hay que ignorarla, porque es una condición que puede empeorar. Sensodyne, la marca número 1 recomendada por odontólogos para la sensibilidad dental. Probá el nuevo Sensodyne blanqueador Extra Fresh, blanqueamiento superior para dientes sensibles. Nuestras manos dan seguridad, trabajan, crean. En nuestras manos está la protección. Lavándolas nos cuidamos entre todos. Nuevo Rexona antibacterial. Elimina el 99,9% de las bacterias. Rexona, no te abandona. A 43 kilómetros de la costa de San Francisco, Jack Rachette, de 21 años, está siendo atacado por un gran tiburón blanco. El número 3 en nuestro conteo hacia el depredador submarino más letal para el hombre. Era más grueso que alto.
7 metros y medio, 1800 kilos. Es decir, era increíble. Las personas no pueden imaginarlo. Solo quería regresar al bote. Seguía intentando dirigirme a él y cada vez que quería nadar mis pies no funcionaban. No iba a ninguna parte. El tiburón lo rodea, mostrando sus afilados dientes. Sus dientes tienen su propio suministro de sangre y nervios y pueden extenderlos casi como si fueran las garras de un felino y manipularlos como dedos cuando tocan. Dientes perfectamente diseñados para sujetar su presa y matarla. Comencé a debilitarme y pensaba, Dios mío, no puedo rendirme ahora. El tiburón seguía rodeándome. Estaba a 10 centímetros de su ojo y pensé, voy a morir. Y de pronto, el tiburón desapareció. No lo volví a ver. ¿Por qué el tiburón se alejó y no acabó con su víctima? Los expertos tienen su teoría. El 96% de los casos el tiburón muerde una vez y no se le vuelve a ver. Si pensaran que eres su alimento, morderían muy fuerte. Para ser exitosos hacen que su primera mordida sea fatal. El modo en que el tiburón come focas o peces no es el mismo en el que muerde a las personas. El gran tiburón blanco ataca porque busca comida. Así que lo que necesitan para justificar el gasto energético de arrastrar un cuerpo de 900 kilos por el agua a 64 kilómetros por hora es grasa. Necesitan una ballena, una foca, y cuando muerden a un humano se trata de una mordida de investigación. Investigan las cosas con sus dientes. Porque vemos a los tiburones, asumimos que ellos nos ven. Eso no es necesariamente cierto. Podrías cruzarte con un tiburón blanco de 5 metros que nunca ha visto a un humano. Pero ya sea una mordida de advertencia o un ataque deliberado, las lesiones son devastadoras. Jack es llevado en helicóptero del guardacostas a un hospital en San Francisco y sometido a cirugía. Dijeron que perdí más de 3 litros de sangre. Me cortó ambos lados de la pierna sin cortar la arteria que recorre el interior de la extremidad. Y dicen que si cortas esa arteria, no sobrevives. Fue un milagro que yo lo hiciera. Jack tuvo suerte. Pero el por qué fue elegido por el tiburón que lo atacó es algo que nunca sabrá. ¿Por qué un tiburón nada hoy entre un grupo de personas sin hacer absolutamente nada? Y ese mismo tiburón nada entre otro grupo de personas mañana y esta vez muerde a alguien. Es lo que no sabemos, no conocemos la motivación. La cruel mordida del tiburón y su imprevisibilidad le otorgan el título del asesino más temido de las profundidades. Pero cuando se trata de fatalidades humanas, no son tan letales como pensamos. Para situarlo en perspectiva, el año pasado hubo 4 ataques fatales reportados globalmente. Por desgracia para ellos, tienen mala reputación porque sus huellas digitales son sus dientes. Esta estadística incluye a todas las especies de tiburones. El gran blanco solo es responsable por 3 fatalidades en los últimos 5 años. Y esos números palidecen en comparación con el próximo depredador en nuestro conteo. Un cruel asesino, con una mordida aún más poderosa. Y de hecho, parece disfrutar el sabor de la carne humana. Son comensales oportunistas y no discriminan si eres un wallaby, un canguro o un cerdo o un ser humano. Solo buscan algo que comer. En el puesto número 2 de nuestro conteo, el cocodrilo de agua salada. El mayor reptil viviente de la Tierra. Puede crecer hasta 7 metros de largo y pesar hasta 2 toneladas. Su rango se extiende desde la India hasta Australia, donde se ha ganado la reputación de ser un despiadado comedor de hombres. Una niña de 8 años fue atrapada por un cocodrilo. Diana Kirk dormía con un bebé cuando un cocodrilo de estuario la arrastró al agua. Solo oí gritos.
El cocodrilo de agua salada tiene la reputación de ser particularmente feroz y particularmente peligroso. He pasado tiempo en los Estados Unidos y los caimanes son pequeños perros comparados con el cocodrilo de agua salada. Sujetó a la bebé. Cuando te acercas al borde del agua en el norte de Australia, debes tener mucho cuidado de donde te encuentres. La policía tiene pocas esperanzas de que la niña haya sobrevivido. El cocodrilo de agua salada posee una aguda audición y visión, además de un extraño juego de receptores en su piel que le permiten sentir las sutiles vibraciones bajo el agua. Cuando una potencial presa entra al agua, los receptores de presión del cocodrilo captan las vibraciones. Alertado ante una presa, el cocodrilo inicia un estudio metódico de su víctima. El cocodrilo parece seguir las rutinas. Siguen los comportamientos por días o incluso semanas. Cuando el cocodrilo se siente confiado acerca de la rutina de su víctima, está listo para atacar. Se deslizan por el agua sin crear alguna onda. Su víctima no tiene oportunidad. El número 2 de nuestro conteo hacia el depredador submarino más letal para el hombre es el cocodrilo de agua salada. Luego de estudiar cuidadosamente la rutina de su víctima, el gigantesco reptil está listo para atacar. Y tan pronto el animal se acerca a beber al borde del agua, está listo para lanzarse fuera de ella, usando su cola como su principal fuerza de propulsión. Si observamos la cola de un cocodrilo, es de músculo grueso y genera un enorme impulso y fuerza, y pueden lanzarse fuera del agua, tomar a su presa y devolverla al agua. Allí hará el giro de la muerte, la llevará bajo el agua y probablemente la ahogará. El cocodrilo de agua salada sujeta a su presa con una mordida capaz de aplastar huesos, 10 veces más poderosa que la de un león. Los científicos han medido la fuerza de la mordida en unos 1000 newtons. Eso es como ponerte encima una roca que pese 1 tonelada. Me han mordido cocodrilos pequeños como de este tamaño. Uno me sujetó la mano y uno de mis estudiantes tuvo que usar un destornillador para que él me soltara. El cazador de cocodrilos australiano, el difunto Steve Irwin, pasó sus últimos años trabajando con Craig Franklin, junto a un equipo de investigadores del Zoológico de Australia y la Universidad de Queensland, para rastrear cocodrilos de agua salada. Los capturan en su hábitat natural, los etiquetan y siguen sus patrones migratorios con telemetría satelital. Los resultados preliminares han sido impactantes. Los cocodrilos de agua salada son eficientes nadadores. Los rastreamos nadando más de 900 kilómetros. Los cocodrilos han descubierto cómo usar las corrientes superficiales y recorrer las costas del norte de Australia, el sureste de Asia e India. Silencioso, inteligente y paciente. El cocodrilo de agua salada es uno de los asesinos sigilosos más exitosos del universo submarino. Si estuviera allá abajo, nunca le daría la espalda a un cocodrilo. Nunca. Ya que gran parte del campo de acción del reptil gigante está en áreas remotas, los expertos creen que muchas fatalidades humanas no han sido reportadas. Los datos existentes estiman unos 150 ataques y 50 muertes durante los últimos 5 años. Pero el enorme cocodrilo de agua salada no es el mayor depredador de nuestro conteo. Esa distinción recae en un asesino de un tipo muy diferente. Uno que es casi invisible. El número 1 de nuestro conteo hacia el depredador más letal del universo submarino es la avispa de mar. Con 3 metros de largo y un peso de 2 kilos, tiene una campana en forma de cubo. La mayor y más letal especie de avispa de mar se halla en las aguas costeras de Australia y el Indo-Pacífico.
Puede parecer insignificante, pero lo que le falta en fuerza lo compensa con el veneno más letal de la Tierra. Pueden matar a un ser humano adulto en menos de 3 minutos. No existe serpiente, araña, escorpión u otra cosa en este planeta que pueda hacer eso. La potencia del veneno se mide en una escala que usa una unidad llamada LD50. Según esta escala, el veneno de la avispa de mar es 8 veces más potente que el de un escorpión. 50 veces más potente que el de una cascabel. Y 150 veces más potente que la picadura de una abeja común. En las playas de Australia existen avisos que advierten a los bañistas que nadan bajo su propio riesgo. Pero ese depredador no está confinado a la costa. Las personas siempre han asumido que, como muchas medusas, la avispa de mar flota sin rumbo en el agua a merced de las corrientes. Pero la avispa de mar es diferente, pues es una nadadora activa y tiene ojos que forman imágenes. 24 ojos le dan a la avispa de mar una extraordinaria visión de su presa. De hecho, pueden ir a donde quieran en el sistema de aguas. Para un animal que no posee una unidad de procesamiento más alta, como un cerebro, es realmente asombroso el modo en que logran hacer esto. Queensland, Australia, río Calliope. La temperatura es de unos 38 grados centígrados. El empleado de una fábrica, Jeff Charlow, y su esposa Ruth se sientan a la sombra mientras sus hijos, Rachel, de 10 años, y Sam, de 12, juegan al borde del río. Rachel tiende a gritar mucho cuando está emocionada, así que gritaba de alegría y salpicaba en el agua. La pasaba muy bien. Y recuerdo que Jeff dijo, desearía que Rachel no gritara tanto, pues nunca se sabe si está en problemas o divirtiéndose. De repente, los gritos de alegría de Rachel se convierten en gritos de agonía. Algo la ha sujetado por las piernas. Diciembre de 2009. Queensland, Australia. El depredador submarino más letal para el hombre ataca de nuevo. El número 1 en nuestro conteo, una avispa de mar venenosa, ha sujetado por las piernas a Rachel Charlow, de 10 años, y no la suelta. La mejor analogía que escuché para esto es si tomas un cuchillo grande de cocina, lo calientas sobre una llama para que esté al rojo vivo y te lo pasas por la espalda. Multiplica eso por 10 y sujétalo. El dolor no va y viene, se queda en ese nivel. Luego vi su pierna y algo que nunca había visto antes. Espero no tener que verlo de nuevo. Es una masa de tentáculos completamente envuelta en una de sus piernas. Se requiere un tentáculo de 2.7 metros para causar una herida fatal, y una avispa de mar puede tener hasta 60. Si sacas cuentas, potencialmente una avispa de mar muy grande tiene suficiente poder para matar tal vez a 60 adultos. De inmediato intenté remover esos tentáculos con los dedos. No la soltaban, estaban muy apretados. Poseen diminutas células punzantes conocidas como nematocitos, y esas células probablemente tengan solo 50 micrones de largo, una fracción de milímetro, pero pueden tener hasta 1 millón en 1 centímetro cuadrado. Estas células están bajo una presión de unas 20.000 libras por pulgada cuadrada o PSI. Es casi la misma presión del disparo de una bala calibre 45. Es la misma presión. Pueden pasar de no estar descargadas a estarlo totalmente en un 25avo de milésima de segundo. Es uno de los procesos celulares más rápidos de cualquier animal en la Tierra. Mientras tanto, la conmoción en la ribera ha atraído la atención de una pareja que acampa cerca. Él dijo que era una avispa de mar, y su esposa corrió y tomó una botella de vinagre. Rápidamente el cuerpo de Rachel es rociado con vinagre. Es sorprendente que tan pronto pones el vinagre, ella se suelta. El vinagre impide que las células inyecten más veneno.
Pero eso no detiene el veneno que ya corre por el cuerpo de Rachel. Apenas si tiene pulso. El veneno es muy específico y ataca el corazón de los vertebrados. Apaga el músculo cardíaco. Camino al hospital, Rachel recibe el antídoto y recupera la conciencia. Minutos después, el dolor es tan intenso que a los doctores les preocupa que sufra un infarto. Luego se decidió que la pondrían en un coma inducido y reducirían su calor corporal para detener el daño cerebral. Solo queda esperar. Fue el antídoto administrado a tiempo. Los doctores no nos consolaban, decían que no podían darnos falsas esperanzas. Si hubiera ido al hospital a conocer la extensión de sus lesiones, no le habría dado esperanzas de sobrevivir. 2 días después, Rachel sale del coma. De algún modo sobrevivió a la peor picadura de avispa de mar en la historia. Estas fueron las peores. También me picaron aquí. Ella sobrevivió a más picaduras que a nadie se le hayan registrado y está viva, mientras que hombres adultos mueren por la mitad de esas picaduras. Sus cicatrices poco a poco están desapareciendo. Pero las cicatrices psicológicas tardarán un poco más. Cuando se le pregunta si regresaría al río, es tajante. No, nunca más. Tal vez solo ponga un pie, pero no más allá de mis rodillas. No existen cifras precisas acerca de las fatalidades producidas por la avispa de mar, porque muchos de sus ataques ocurren en áreas remotas. Los datos colocan a este depredador por encima de las ballenas asesinas, el calamar de Humboldt, el gran tiburón blanco e incluso por encima del cocodrilo de agua salada. Con hasta 200 ataques y 100 fatalidades en los últimos 5 años, la avispa de mar es la número 1 en nuestro conteo regresivo hacia el depredador submarino más letal para el hombre. Pero el planeta en que vivimos está cambiando. El conteo se aplica a los océanos que conocemos hoy. Pero, ¿qué pasará en los años que vienen? Muchos expertos creen que el balance de poder está cambiando. Si hoy observamos los océanos, el número de depredadores superiores, como las ballenas y tiburones, se ha reducido drásticamente por la pesca excesiva. ¡Ah, qué bien! ¡Por fin lo atrapamos! ¡Sosténlo! Es maravilloso. Los científicos capturan y etiquetan a los tiburones para registrar sus migraciones y su impacto en los ecosistemas oceánicos. Hemos visto que al remover a los depredadores superiores, tiende a cambiarse la abundancia y comportamiento de las poblaciones que están debajo de ellos en la cadena alimenticia. Lo que sucede es que el nivel inferior se incrementa y luego se alimenta del siguiente nivel. Todo el equilibrio se pone de cabeza y no sabemos cómo resultará esto. Pero lo sabremos con mucha prontitud. Según el experto en calamares Scott Cassell, el número 4 en el conteo, el calamar de Humboldt, está aprovechando esta disrupción en la cadena alimenticia. La población del calamar de Humboldt ha crecido en proporciones históricas, pues sus depredadores han sido arrasados. Hay millones de estos animales en la costa oeste de los Estados Unidos, y no estaban allí hace 50 años. El calamar de Humboldt ahora llega hasta Rusia, del otro lado del Pacífico. Incluso los hemos hallado en las Filipinas. Honestamente, creo que es solo cuestión de tiempo hasta que lleguen al Atlántico y al Caribe. Y hallaremos calamares de Humboldt y nada más muy pronto. No pasará mucho tiempo antes de que haya un nuevo depredador recorriendo las oscuras fosas de los océanos del planeta, listo y ansioso por atacar.